¿Cómo están, amada Iglesia? Tiempo de Bendición Gómez Carreño. Les saludo este día lunes 23 de marzo del año 2020 desde nuestros hogares. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Éxodo capítulo 12, el libro de Éxodo capítulo 12. Quiero compartir los versículos 7 y versículos 12 y 13. Repito, Éxodo capítulo 12, versículos 7 y después nos saltamos al verso 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. El verso 7 dice: y tomarán de la sangre, repito, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Repito el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Nos saltamos al verso 12, versos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Verso 13 del capítulo 12 de Éxodo dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hemos estado teniendo algunos contactos por internet, por las plataformas de WhatsApp con algunos hermanos y hermanas de la iglesia, y hemos tenido el acuerdo de que la iglesia de Cristo en estos tiempos que se están viviendo en nuestra nación necesariamente debe ungir de manera simbólica, si se puede decir de alguna manera, ungir con la fe que tenemos, ¿no es cierto?, con la sangre del Cordero en nuestros hogares. Asimismo también hemos recibido algunos mensajes de algunas hermanas de ungir también nuestras casas con aceite, obviamente. Y eso me llevó, ¿no es cierto?, a esta palabra del libro de Éxodo capítulo 12. Fíjese que se preparaba el pueblo de Israel para salir de la tierra de Egipto, y Jehová habla a Moisés y a Aarón, dice el versículo primero del capítulo 12, y le da instrucciones acerca de tener, ¿no es cierto?, un cordero, ¿no es cierto?, un animal sin defecto, macho de 1 año, dice el verso 5, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice, ¿no es cierto?, y lo guardarán hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero el verso 7, que fue el que leímos, dice que la sangre, van a tomar la sangre de este cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En cada casa donde estaban residiendo o donde estaban viviendo los hijos de Dios, los hijos de Israel, debían rociar esa sangre de aquel cordero. ¿Saben por qué? Porque lo que nos dice después en el verso 12, que hablando Dios a Moisés y Aarón, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Si bien es cierto, Dios en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, ejecutaba juicios debido a la incredulidad, a la porfía de Faraón de no querer autorizar que el pueblo de Israel saliera de manera pacífica de la tierra de Egipto. Dios determinó un juicio, y este juicio era que pasaría el ángel de la muerte por cada hogar de la nación egipcia y ejecutaría, como dice el verso 12, todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias. Fíjense que no se escaparon ni siquiera los animales. Y dice que ejecutará sus juicios
en todos los dioses de Egipto. El verso 13 nos dice qué pasará cuando el ángel de la muerte, o cuando pase Jehová, Dios, ¿no es cierto?, cuando pasara por la tierra de Egipto, ¿qué pasará si veía la sangre de aquel cordero que le dio instrucciones a Moisés y Aarón que le dijesen al pueblo de Israel que tuvieran rociada su sangre en los dos postes y en los dinteles de la puerta de cada hogar? Dice el verso 13, y la sangre os será por señal. Primero que todo encontramos algo aquí, puntual. La sangre sería como señal de un pacto, como señal de estar redimidos, como señal de aquí no entres, como señal de que acá estamos salvaguardados, resguardados con algo. Cuando nosotros conducimos un vehículo, cuando vamos por las vías públicas, ¿no es cierto?, encontramos señalética, ¿no es cierto?, del tránsito, la cual nos indica qué camino debemos tomar, cuál es la velocidad máxima permitida, que se acerca uno a un cruce, que se acerca a una bifurcación, ¿no es cierto?, distintas señales del tránsito. Dios está tomando aquí en el verso 13 como señal, dice, y la sangre os será por señal, la sangre os será por señal. Guarda eso, por favor, para más adelante llevarlo a lo significativo de la muerte de cruz de Jesucristo. Y la sangre os será por señal. ¿Dónde va a ser la sangre por señal? Donde tú la tengas dispersada, donde tú la tengas rociada. Ahí la sangre será por señal. Y dice, en las casas donde vosotros estéis. En las casas donde vosotros estéis. Vale decir aquí, Dios no nos habla acerca de nuestra casa, sino en la casa donde ustedes estén. Esto es, donde usted vaya, la sangre de Cristo os será por señal para que nada ni nadie pueda tocar aquella morada en la cual tú estás. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. No dice en sus casas o donde ustedes viven, sino donde ustedes estén y esté rociada la sangre, esta será por señal. Y veré la sangre, dice, Dios verá la sangre. Esto es lo importante. Dios no hace vista gorda, si podemos decirlo, porque Dios no es hombre, ¿no es cierto? Pero dice, y veré la sangre, dice. Y pasaré de vosotros. O sea, no tomaré en cuenta ese hogar donde ustedes estén, donde esté rociada la sangre. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Ahora, muchos años pasaron desde que Jesucristo se hizo hombre y tomó forma de hombre, como nos habla Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Y vino a la tierra con el propósito de morir por cada uno de nosotros. Y este Cordero, que hace muchos años atrás, mucho antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, Dios le ordena a Moisés y Aarón que tengan guardado hasta el día 14 del mes, con la finalidad después de sacrificarlo y rociar su sangre. Es el Cordero de Cristo, ¿no es cierto? Y la sangre rociada sobre nuestras vidas, hoy en día, en el tiempo de gracia, es la sangre de Jesucristo. Necesariamente, iglesia, tú tienes que hacer lo siguiente. En cada hogar que tú estés, o el hogar que tú pises, no necesariamente tu hogar, obviamente debes hacerlo en tu hogar, pero en cada hogar que tú vayas y que tú pises, debes bendecir ese hogar y rociar de manera apostólica, de manera en fe, ¿no es cierto? Debes rociar el hogar con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para librarnos de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder para sanarnos. La sangre de Cristo tiene poder para libertarnos y para limpiarnos de todo pecado. Porque es una sangre, como dice acá en el verso 5 del capítulo 12 del libro de Éxodo, dice, el animal será sin defecto. La sangre de Cristo es sin defecto. Es una sangre limpia, sin pecado, sin mancha, inmaculada. Entonces, lo que dice Dios es que en cada lugar donde nosotros estemos, no necesariamente en nuestro hogar, porque nos dice el verso 13, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Esto me habla a mí, me dice, donde yo me mueva, el hogar donde yo vaya, la sangre de Cristo, que yo por fe proclamaré y declararé en ese hogar, os será por señal para Dios, para que ninguna mortandad, dice, ninguna plaga de mortandad, ¿no es cierto?, nos hiera a nosotros cuando Dios tomó la determinación de herir
al pueblo de Egipto. Tienes que entender tú el poder de la sangre de Jesucristo. Cada vez que las iglesias de Cristo celebramos la Santa Cena, nos recordamos que Pablo nos habla ahí en el capítulo 11 de 1 Corintios, que es el texto bíblico, el pasaje bíblico que tomamos para la Santa Cena, nos dice, porque yo recibí del Señor, ¿no es cierto?, lo que ahora mismo les voy a enseñar, y habla acerca de la cena del Señor. Y Cristo, cuando cenó con sus discípulos, dice que esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Por qué dice del nuevo pacto? Recordando esta sangre, recordando todas las sangres que en el antiguo pacto fueron rociadas en sacrificio grato a Dios. Él les estaba diciendo a sus discípulos que sería esa sangre simbolizada en el vino que él estaba tomando, la copa de vino, simbolizaba esa sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque desde el momento de la muerte de Cristo pasamos a ese nuevo pacto en esa sangre. En la sangre que fue rociada en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad, en la sangre de la cual nosotros clamamos hoy en día para que esta peste destructora no nos pueda tocar nuestra morada. Esta mortandad que está sucediendo a nivel mundial y en Chile no podrá tocar. Iglesia, mira, entiéndelo bien, no podrá tocar tu morada, no podrá tocar el lugar donde tú vayas, porque esa sangre, la del nuevo pacto, la que habló Jesucristo en la cena que tuvo con los discípulos, la que nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 para celebrar la Santa Cena, esa sangre del nuevo pacto hoy en día nos libra de todo eso. Para que quede claro, tienes que tener la fe y la certeza de que tú estás cubierto por la sangre del nuevo pacto de Cristo. La sangre que sirvió de señal para el pueblo de Israel en Egipto, de ese cordero sin defecto. Hoy en día para nosotros es la sangre del cordero inmaculado que es Cristo Jesús, que vertió en la cruz y a nosotros nos sirve esa sangre hoy en día como señal del nuevo pacto para ser inmaculados, para ser también considerados por Dios nuestro Padre sin mancha y sin arruga. Te dejo este pequeño pensamiento para que tú puedas guardarlo en tu corazón. Queremos en la semana unirnos nuevamente en vivo a través de la plataforma de Facebook junto a mi esposa para poder hacer esta oración de fe, esta oración simbólica que queremos llevar a cabo para rociar nuestros hogares con la sangre de Cristo. Medita en este pasaje, Éxodo capítulo 12, versos 7, 12 y 13, para que puedas entenderlos también y puedan llegar a tu corazón. Mantente alerta, pero alerta en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está ordenando, Dios nos está enviando mensajes a través de muchos hermanos de la iglesia que debemos necesariamente hacer esto en nuestros hogares, cubrirnos con nuestra sangre. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor amado, y pedimos que la sangre de tu Hijo Jesús sea derramada, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas y en el hogar donde yo me encuentre, Señor amado. Esa sangre te sirva por señal, Señor amado, para que pases de nosotros y no seamos tocados con este virus, no seamos tocados con el coronavirus, no seamos tocados con ningún tipo de enfermedad, Señor amado. Creo firmemente, Señor amado, que esa sangre no hará que nada pueda tocar mi morada. Yo te ruego por la iglesia, Señor amado, Tiempo de Bendición Gómez Carreño, por los hermanos de la iglesia, que también sientan que esa sangre no podrá tocar su morada. Señor, que la sangre de Cristo te sirva por señal, que la sangre de Cristo pueda estar rociada en nuestras vidas para que se nos liberte, Señor, y nos libre de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada iglesia. Estaremos en contacto luego en la semana, no te preocupes, estaré avisando a través de WhatsApp para poder estar realizando esta oración. Guarda este mensaje, esta palabra que ha sido impartida el día de hoy. Dios te guarde, que tengas una muy buena noche. Bendiciones, amada iglesia.